Muchas veces, como fanáticos de la ciencia ficción, estamos acostumbrados a ver diversas razas extraterrestres, zombies, mutantes e incluso máquinas. Sin embargo, algo que muchos suelen pasar por alto son las versiones de nosotros mismos en estas historias, cómo la humanidad se ha adaptado a diferentes entornos por diferentes mundos e historias. En este video veremos las versiones de la humanidad más brutales y geniales de los mundos de ficción. Te habla tu servidor Sid, ponte cómodo, que ya empezamos. Las reglas para aparecer en esta lista son las siguientes. Las razas de las que se hablen deben ser humanas en su totalidad, o por lo menos en su gran mayoría, aun si estas no son estrictamente originarias de la Tierra, por lo que razas como los Saiyajin, Kryptonianos e incluso los Viltrumitas quedan fuera. Una vez aclarado esto, podemos continuar. Iremos ahí, donde viven y crecen, y los destruiremos. Hoy llevaremos la batalla al corazón del enemigo. Hoy corregiremos el curso de la historia de la humanidad. Hoy aseguraremos la supervivencia de nuestra especie. Soldados de la COP, compañeros Gears, vayan allá y recuperen la esperanza de la humanidad. La Coalición de Gobiernos Ordenados, coloquialmente conocida como la Coalición o la CGO, es un colectivo militar supranacional e intergubernamental que se originó en el planeta Cera durante la Era del Silencio. Tras el descubrimiento de la fuente de combustible conocida como Imulsión, las estadísticas visionarios de 8 naciones soberanas, colectivamente referidos como los Padres, unieron sus países de origen en la coalición, con el fin de proteger sus reservas de Imulsión de las demás potencias. Los principios rectores de esta nueva alianza se embozaron en el Canus Optimus, lo que resultó en una doctrina política que defendía el colectivismo, el militarismo y natalismo, con sede en la capital tairana de Efira. La coalición permitió originalmente miembros de su representación en el órgano de deliberación, conocido como el Consejo de los Soberanos. Sin embargo, la presión de la guerra casi omnipresente resultó en la eventual disolución, solidificando el poder en manos de su ejecutivo, el presidente y el liderazgo militar. La CGO se fundó tras un periodo de conflicto global conocido como las Guerras del Péndulo, una serie de enfrentamientos prolongados entre diferentes naciones de Cera que luchaban por el control de la energía impulsora, una fuente de energía revolucionaria. La CGO surgió como un intento de unir a estas naciones bajo un gobierno centralizado para acabar con las guerras y establecer una era de paz y prosperidad. El tratado que marcó el fin de las Guerras del Péndulo también consolidó el poder de la CGO, pero la paz fue efímera. Poco después, la humanidad enfrentó una nueva amenaza, la Horda Locust, una raza subterránea que emergió de las profundidades de Cera y desató una guerra aún más devastadora, conocida como la Guerra Locust. La CGO se presenta como una entidad altamente militarizada y autoritaria. Su estructura jerárquica está diseñada para responder eficazmente a amenazas internas y externas. El organismo está dirigido por un presidente, que actúa como líder supremo y cuenta con diversas ramas militares y administrativas. El ejército de la CGO, también conocido como Gears, es la fuerza principal en la lucha contra los Locust. Los Gears están equipados con una variedad de armas avanzadas y tecnología militar, incluyendo el icónico Lancer, un rifle de asalto equipado con una motosierra. Estos soldados son entrenados para ser altamente disciplinados y eficientes, y muchos de ellos tienen una historia personal de pérdida y sacrificio debido al conflicto continuo. Políticamente, la CGO es autoritaria, a menudo tomando decisiones drásticas en nombre de la seguridad pública. Un ejemplo notable es la orden de quemar las ciudades humanas para negar los recursos a los Locust, una estrategia brutal conocida como la Acción de los Mártires. Esta decisión refleja la disposición de la CGO para tomar medidas extremas en la guerra, y aunque consta de enormes pérdidas humanas y materiales. Hundreds of worlds. Billions of people. Our strength is our diversity. Our tolerance lends us unity. But cross us, and you will swiftly find the steel beneath the velvet. Above all, know this, my fellow citizens. Our Federation is the light of liberty, shining in the darkness. La Federación Galente es una de las razas de EVE Online,
fuertemente creyentes, entrometidos, cargantes y viriles liberales defensores del mundo libre. Puedes amarlos u odiarlos, pero nunca ignorarlos. Todo el mundo tiene una opinión sobre la Federación Galente, dependiendo del lado de donde se vea. Para muchos, es la tierra prometida, donde cualquier sueño puede convertirse en realidad. Descendientes de Tau Ceti, los galentes pertenecen firmes a la orden de creer en el libre albedrío y los derechos humanos, a pesar de numerosos contratiempos en su larga historia. La Federación Galente fue fundada en el año YC 1702 por los colonos originales que llegaron al sistema galente desde la Tierra. Estos colonos trajeron consigo ideales de democracia y libertad que se convirtieron en los pilares fundamentales de la Federación. La expansión de la Federación se basó en la integración de diversos sistemas estelares y culturales, promoviendo un entorno de respeto mutuo y cooperación. A lo largo de su historia, la Federación Galente ha tenido numerosas disputas con otras facciones importantes del universo de Eve, especialmente con el Imperio Amarr y el Estado Caldari. Las tensiones con los Amarr surgen de diferencias ideológicas, ya que el Imperio Amarr es una teocracia que practica la esclavitud, mientras que la Federación valora la libertad y la igualdad. Con el Estado Caldari, la rivalidad se intensificó con la Guerra Galente-Caldari, un conflicto que marcó profundamente la historia de ambas naciones. La Federación Galente es una democracia representativa, donde los ciudadanos tienen el derecho a votar y elegir a sus líderes. El gobierno está encabezado por un presidente, elegido por votación popular, y un Congreso Federal, compuesto por representantes de los distintos sistemas estelares. Este sistema garantiza que la voz de los ciudadanos sea escuchada y que las políticas reflejen los intereses del pueblo. Uno de los aspectos más destacados de la Federación Galente es su compromiso con los derechos y libertades individuales. Los ciudadanos disfrutan de libertad de expresión, derecho a la privacidad y protección contra la discriminación. Estas libertades han fomentado un ambiente de innovación y creatividad, haciendo de la Federación un lugar atractivo para vivir y prosperar. La Federación Galente es un crisol de culturas, lo que se refleja en su vida cultural. La infusión de múltiples razas y culturas ha creado una sociedad vibrante y dinámica. Las artes, la música, el cine y la literatura florecen en la Federación, y los festivales culturales son eventos comunes que se celebran esta diversidad. El énfasis en la educación y la investigación científica ha llevado a la Federación a ser un líder en la innovación y el conocimiento. Sus universidades y centros de investigación son reconocidos por su excelencia, atrayendo a las mejores y más brillantes de toda la galaxia. La Federación Galente, con su compromiso con la democracia, la libertad y la diversidad, representa un ideal en el universo de EVE Online. Su historia, estructura política, economía robusta y rica vida cultural no solo contribuyen a la profundidad del juego, sino que también ofrecen una visión inspiradora de lo que la sociedad avanzada puede lograr a través de sus desafíos y triunfos. La Federación Galente sigue siendo una de las facciones más emblemáticas y admirables de EVE Online, simbolizando la esperanza y el potencial de un futuro mejor para toda la humanidad. Enlístate ahora. Los jóvenes de todo el mundo se aprestan a luchar por el futuro. Yo voy a poner mi parte. Yo voy a poner mi parte. Yo pondré mi parte. Y yo también ayudaré. Ellos están poniendo su parte. ¿Y tú? Ven a la infantería móvil y salva al mundo. El servicio te asegura la ciudadanía. ¿Quieres saber más? La Federación de Ciudadanos Unidos, también conocida como Federación, es el gobierno unificado de la Tierra, de todos los planetas habitados del sistema solar, así como de sus colonias, territorios y puestos de avanzada asociados. La Federación es un sistema de gobierno parlamentario de estilo republicano, liderado por veteranos, con sede en Ginebra, Suiza, y regido por la autoridad del Consejo Federal en todos los asuntos, excepto aquellos directamente relacionados con el ejército. La Federación de Ciudadanos Unidos consta de dos ramas: Administración de la UCF, Ejecutiva y Legislativa, y Servicios Armados Federales, Aplicación. Todos los miembros del Consejo Federal son seleccionados del grupo de gobernadores nacionales, dentro de cada sistema estelar bajo la jurisdicción de la Federación. Cada miembro del Consejo puede emitir un solo voto en la relación con todos los asuntos que afecten directamente a la Federación. Cada puesto gubernamental dentro de la Federación solo puede ser ocupado por un ciudadano. Los civiles no pueden postularse para ningún cargo gubernamental, dado que aún no han demostrado que mantendrían los intereses de la Federación en primer lugar en su corazón, defendiéndolos con su vida si es necesario. La ciudadanía la obtienen los civiles, principalmente a través de un periodo de servicio voluntario en el servicio federal de no menos de 2 años. El control directo de las principales ramas de las Fuerzas Armadas Federales está bajo el mando singular de un Sky Marshal durante los periodos de la guerra declarada.
El conflicto central en la narrativa de Starship Troopers es la guerra entre la humanidad y los arácnidos. Este enfrentamiento se utiliza para explorar temas de militarismo, ciudadanía y deber cívico. La expansión de la Federación Terran a través de los espacios de tierra están motivados tanto por la necesidad de recursos como por la seguridad frente a amenazas alienígenas. La Federación es una meritocracia militarizada donde la ciudadanía plena, con derechos de voto y participación política, se obtiene a través del sistema del servicio militar, generalmente en las Fuerzas Armadas. Esta estructura política refleja una filosofía de que solo aquellos que han demostrado un compromiso con la sociedad a través del servicio están cualificados para tomar decisiones políticas. El servicio federal no se limita al servicio militar, aunque este es el camino más común y prominente. Los ciudadanos pueden optar por roles en diversas áreas, pero el servicio militar es altamente valorado y glorificado, especialmente en tiempos de guerra. Esta estructura crea una sociedad donde el deber y el sacrificio son fundamentales para el estatus y la participación política. La ciudadanía en la Federación conlleva derechos plenos, pero también responsabilidades significativas. Los no ciudadanos tienen derechos básicos, pero carecen de la influencia política que viene de la ciudadanía plena. Esta distinción refuerza la importancia del servicio y el sacrificio en la cultura de la Federación. Las Fuerzas Armadas de la Federación son el núcleo de su poder y la principal vía para obtener la ciudadanía. Están compuestos por diversas ramas, siendo la infantería móvil la más destacada. La infantería móvil es conocida por su avanzada tecnología, incluyendo armaduras potenciadas y armamento sofisticado, lo que les permite enfrentar a los arácnidos en combates extremadamente peligrosos. El entrenamiento militar de la Federación es riguroso y exigente, diseñado para crear soldados altamente capacitados y disciplinados. La narrativa de Starship Troopers enfatiza la importancia de la camaradería, el liderazgo y el sacrificio personal, valores involucrados durante el enfrentamiento. La Federación emplea una tecnología avanzada para mantener una ventaja en la guerra contra los arácnidos. Las estrategias militares se centran en operaciones móviles y rápidas, utilizando su tecnología superior para recompensar las vastas hordas de enemigos. ¡Integridad del escudo al 5%! ¡Ya, Petra, ya! 7 segundos. ¡Rompieron el escudo! ¡Dispara, Petra, ya no hay tiempo! La Flota Internacional es una organización creada para proteger la Tierra de los insectores. Fue formada por los gobiernos de la Tierra inmediatamente después de la primera invasión insectora, para presentar una fuerza unida contra estos y montar una línea de defensa contra cualquier invasión futura. Decían que si los insectores llegaban a poner un pie en el planeta, la raza humana estaría cerca de su fin. La Flota Internacional tenía dos comandantes oficiales, el Polemarca, cabeza de la flota y quien controla los movimientos de las naves, y el Strategos, cabeza del departamento de estrategia. En los libros El juego de Ender y La sombra de Ender, las responsabilidades de la flota incluyen una capacitación activa de los niños líderes para la escuela de batalla. Estos niños son llevados a la escuela de batalla y moldeados con los futuros líderes de los ejércitos de la Flota Internacional en el espacio. La flota implementa además un sistema de monitores que fueron montados en el cuello de los niños candidatos, con el fin de observar su actividad y determinar si eran elegibles para la escuela de batalla. Tras el éxito de Ender Wiggin y sus compañeros en la destrucción de los insectores, la Flota Internacional carecía de un propósito, y el Polemarca intentó apoderarse de la flota y tomar bajo el control su custodia a todos los miembros del grupo de Ender. El golpe no tuvo éxito, debido a los esfuerzos de los dos escritores que trabajaban bajo los seudónimos de Locke y Demóstenes. Poco después del golpe de estado, la oficina de estrategos fue abolida. La escuela de batalla es una academia militar ficticia de la saga de Ender de Orson Scott Card. Se trata de una estación espacial gigantesca, situada en la órbita del planeta Tierra, con el único propósito de adiestrar cadetes espaciales para formarlos militarmente con el fin de combatir en las guerras futuras contra los insectores, una raza alienígena con una mente muy desarrollada que ataca al planeta Tierra con el fin de colonizarlo. El Hegemón es el gobernante del planeta, incluso aunque el planeta sigue dividido en naciones, el Hegemón los domina a todas. Es el líder político global. El Hegemón, junto al Polemarca y los estrategos, fue una de las personas vivas más poderosas. La derrota de los insectores cambió su posición. El pueblo libre de la Tierra fue creado por Peter Wiggin, Hegemón de la Tierra, en la sombra del gigante, para crear un gobierno mundial libre de guerras. Peter desarrolló una constitución del PLT, la cual indicaba que solo los países democráticos que garantizasen los derechos civiles podrían unirse a la organización.
Al contrario de otras organizaciones internacionales que la precedieron, el PLT busca controlar todas las fuerzas armadas y asuntos exteriores de sus miembros. El PLT también reconoció grupos que hasta esa fecha no eran independientes, especialmente separatistas. El Congreso Estelar es un cuerpo de gobierno interestelar ficticio que aparece en La Voz de los Muertos y sus secuelas. Fue establecido en el 1180 después de los acontecimientos del Juego de Ender, tras la colonización de los 100 mundos, creándose un calendario nuevo a partir de su creación. Es un sistema democrático, cuya organización se basa en el ensamble. Tras los 100 mundos se conduce varios grupos, al permiso de desarrollar nuevas colonias y gobernarlas, siempre que lo hagan de acuerdo con las leyes establecidas por el Congreso. El Comando Especial de las Naciones Unidas, o Mando Especial de las Naciones Unidas, es la agencia militar, exploradora y científica del Gobierno Unificado de la Tierra, formado en el año 2163, en un periodo donde los restos de las viejas ideologías culturales se enfrentaban por la supremacía en el sistema solar. El UNSC servía principalmente como un observador de operaciones militares en el espacio de las Naciones Unidas. El Comando Espacial de las Naciones Unidas fue formado durante la Guerra Interplanetaria por la ONU. Después de su victoria, la sobrepoblación en la Tierra se volvió un verdadero problema a inicios del siglo XXII. Este problema se resolvió, pero surgieron desastres causados por la colonización y construcción de varias ciudades en otros planetas del brazo de Orión de la galaxia, las colonias interiores y después las colonias exteriores. La historia del UNSC está marcada por la guerra contra el Covenant, una alianza teocrática de razas alienígenas decidida a exterminar a la humanidad. Este conflicto, conocido como la Guerra Humano-Covenant, define en gran parte la narrativa de Halo, comenzando con la primera invasión en el año 2525 y culminando con el final de la guerra en el año 2552. El UNSC es una organización compleja que combina funciones militares y gubernamentales. Está dirigido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la UNSC, que toman decisiones estratégicas y políticas clave. La Oficina de Inteligencia Naval, ONI, es una rama importante del UNSC, responsable de inteligencia, operaciones encubiertas y desarrollo de tecnología avanzada. Las Fuerzas Armadas del UNSC se dividen en varias ramas, incluyendo la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines. La Marina del UNSC es especialmente prominente en la serie, operando las flotas espaciales y naves de guerra que juegan un papel crucial en la defensa contra el Covenant. Los soldados Spartan son una de las armas más formidables del UNSC. Estos supersoldados, creados mediante mejoras genéticas y cibernéticas, son extremadamente efectivos en combate. El Spartan 2, especialmente el icónico Master Chief, es una figura central en la narrativa de Halo. El UNSC emplea una amplia gama de tecnología militar avanzada en su esfuerzo bélico. Las naves de guerra, como las fragatas y cruceros, están equipadas con armamento poderoso y sistemas de defensa avanzados. La infantería utiliza una variedad de armas, desde rifles de asalto hasta lanzacohetes, así como vehículos como el Warthog y el Scorpion. Las CIA son cruciales en la estrategia y operaciones del UNSC. Cortana, una IA avanzada, es una aliada fundamental de Master Chief y juega un papel vital en la narrativa de Halo. Las CIA ayudan en el control de naves, el análisis de datos y planificación táctica. La propaganda es una herramienta clave para el UNSC, utilizada para mantener la moral alta y unificar a la humanidad en su lucha contra el Covenant. La cultura militar del UNSC enfatiza el sacrificio, la valentía y la unidad, valores que son constantemente reforzados a través de medios de comunicación y entrenamientos. La vida en las colonias y bajo la administración del UNSC está marcada por la guerra constante. Los civiles en los mundos humanos a menudo viven en estados de alerta y preparación, apoyando el esfuerzo bélico de diversas maneras. Las historias personales de soldados y civiles afectados por la guerra añaden profundidad al universo de Halo.
Si siguen mi canal sabrán que el universo de Warhammer no es uno que sea muy de mi agrado, pero sabía que si no lo mencionaba en esta lista, los lloricas de Warhammer no pararían de preguntar por él. El Imperio de la Humanidad es una teocracia totalitaria que gobierna sobre 1 millón de mundos. El Imperio de la Humanidad fue fundado por el Emperador de la Humanidad, un ser inmortal y de poder incomprensible. Durante la era de la unificación en el milenio 30, el Emperador unificó la Tierra y lanzó a la Gran Cruzada para reunificar a la humanidad dispersa por la galaxia y llevar la iluminación del Imperio a todos los mundos humanos. Sin embargo, este periodo de expansión y conquista fue brutalmente interrumpido por la herejía de Horus, una guerra civil galáctica en la que Horus, el más querido y poderoso de los primarcas del emperador, se rebeló contra su padre. La guerra culminó con un asedio devastador a la Tierra, donde el emperador fue mortalmente herido y confinado a un trono dorado, un artefacto tecnológico que mantiene su vida, pero a un costo terrible. Después de la herejía de Horus, el imperio se reorganizó bajo el régimen teocrático. El emperador es venerado como un dios viviente y el imperio se ha mantenido en un estado perpetuo en guerra contra los innumerables enemigos, alienígenas y herejes y demonios. La tecnología ha retrocedido y se ha convertido en un objeto de veneración religiosa, gestionada por los adeptus mecánicos. El Astra Militarum, también conocido como la Guardia Imperial, es el ejército regular del Imperio, compuesto por incontables millones de soldados de miles de mundos. La Guardia Imperial es la fuerza más grande del Imperio. Su equipo y entrenamiento varían enormemente, reflejando la diversidad de los mundos que la componen. Los Adeptus Astartes, o Marines Espaciales, son los supersoldados del Imperio, genéticamente modificados y equipados con la mejor tecnología. Los Marines Espaciales son el martillo de guerra del Emperador, desplegados en misiones críticas donde la Guardia Imperial podría fallar. La tecnología del Imperio es tanto avanzada como decadente. Aunque poseen armas y naves espaciales de increíble poder, gran parte de la tecnología se entiende apenas y se mantiene mediante rituales religiosos. El conocimiento técnico es propiedad del Adeptus Mechanicus, que lo trata a un favor casi religioso. Las estrategias del Imperio varían desde la guerra de trincheras de la Guardia Imperial hasta las operaciones quirúrgicas de los marines espaciales. Las doctrinas imperiales favorecen el uso de la fuerza bruta y la supremacía numérica, a menudo sacrificando millones de vidas en campañas que pueden durar décadas o siglos. El culto al emperador permea toda la vida en el Imperio. La propaganda es omnipresente, inculcando una devoción ferviente al emperador y un odio profundo hacia los enemigos del Imperio. Las iglesias del Adeptus Ministorum son centros de la vida comunitaria, donde la fe y la lealtad se refuerzan continuamente. La vida en el Imperio es brutal y opresiva. La mayoría de los ciudadanos viven en condiciones duras, trabajando incansablemente para mantener el esfuerzo de la guerra. La obediencia absoluta y el fervor religioso son esenciales para sobrevivir en una sociedad donde la herejía y la disidencia se castiga con la muerte. Rogue One, may the Force be with you. El Imperio Galáctico, o simplemente el Imperio, fue un gobierno galáctico establecido por el Canciller Supremo Palpatine para sustituir a la República Galáctica por un nuevo imperio, el cual sería el regreso del Imperio Sith, pero esta vez diferente. Y como nota, estaré hablando de su versión de Legends. La República, que duró 25.034 años, terminó después de un periodo de intensa agitación política y de la devastación de las guerras clon. Después de que el general Grievous fuera derrotado en la batalla de Utapau y mientras Darth Vader asesinaba a los líderes de la Confederación de Sistemas Independientes en Mustafar, el Canciller Supremo se autoproclamó Emperador Galáctico y reorganizó la República Galáctica en el primer Imperio Galáctico. El Imperio Galáctico fue proclamado en el año 19 antes de la batalla de Yavin, al final de las guerras clon, cuando el Canciller Supremo Palpatine reorganizó la República Galáctica en una dictadura imperial, nombrándose Emperador. Palpatine, un Lord Sith conocido como Darth Sidious, utilizó la guerra y el miedo para centralizar el poder y destruir a los Jedi, sus principales opositores. Después de su formación, el Imperio rápidamente consolidó su poder, subyugando planetas y sistemas estelares bajo su control. Utilizó una combinación de propaganda, opresión militar y política para mantener su dominio. El Senado Galáctico fue mantenido como una fachada de representación hasta que fue disuelto por Palpatine en el año 0 antes de la batalla de Yavin. Poco antes de dicha batalla,
El emperador Palpatine tenía el control absoluto del imperio. Bajo su mandato, varias instituciones y figuras clave administraban diferentes aspectos del gobierno y la milicia. El Consejo Imperial, un grupo de oficiales de alto rango y políticos que asistían al emperador en la administración del imperio. Moffs y Grand Moffs, gobernadores regionales que supervisaban sectores específicos y regiones del espacio imperial. Los Grand Moffs tenían autoridad sobre múltiples sectores, como el Grand Moff Tarkin, que gobernaba el sector exterior. El imperio utilizaba una propaganda para mantener su imagen de orden y estabilidad. La propaganda imperial presentaba al imperio como el garante de la paz y la prosperidad, mientras que los rebeldes eran descritos como terroristas y anarquistas. La propaganda se difundía a través de medios de comunicación controlados y eventos públicos. La Armada Imperial era una fuerza formidable, compuesta por millones de naves y personal. Su columna vertebral estaba conformada por los destructores estelares clase imperial que simbolizaban el poder imperial. Flota. Las armadas estaban organizadas en flotas, cada una asignada a diferentes regiones y tareas. Las flotas incluían una variedad de naves, desde cazas TIE Fighter hasta superdestructores estelares como el Ejecutor. La armada estaba compuesta por una jerarquía estricta de oficiales, el entrenamiento era riguroso y la disciplina severa. El ejército imperial proporcionaba tropas terrestres y apoyo en tierra. Los soldados más conocidos eran los soldados de asalto, Stormtroopers, que servían como la fuerza de choque del imperio. Los Stormtroopers eran unidades de élite, entrenadas para la lealtad y la eficacia, desplegados en casi todas las misiones importantes. Eran el rostro de la represión imperial. El ejército imperial utilizaba una variedad de vehículos como los caminantes AT-AT y AT-ST y una amplia gama de armamento avanzado. El arma más notoria del imperio era la Estrella de la Muerte, una estación espacial con la capacidad de destruir planetas enteros. Su creación y su uso representaban el ápice de la estrategia de intimidación y destrucción del imperio. La estrategia militar del imperio se centraba en el uso del miedo y el poder abrumador para mantener el control. Las operaciones militares a menudo involucraban bombardeos orbitales, invasiones terrestres masivas y la demostración pública de fuerza para aplastar cualquier resistencia. La cultura bajo el imperio estaba fuertemente influenciada por la propaganda. El emperador era venerado como un líder benevolente que había salvado la galaxia de la anarquía. Las artes y los medios de comunicación eran censurados y utilizados para promover los ideales imperiales. Para los ciudadanos del imperio, la vida cotidiana variaba enormemente según su estatus social y ubicación. En los mundos núcleo, muchos ciudadanos vivían relativamente bien, beneficiándose de la estabilidad y la economía centralizada. En los mundos exteriores y ocupados, la vida era dura y opresiva, con frecuentes represalias militares y una falta general de libertades. La opresión y la brutalidad del imperio también fomentaron la resistencia. La alianza rebelde se formó para luchar contra la tiranía imperial, liderada por figuras como Mon Mothma, Bail Organa y Leia Organa. La resistencia se veía como la única esperanza para restaurar la libertad y la justicia en la galaxia. Hasta la libertad tiene precio. Los Terran son una especie tecnológica con potencial psiónico. Los Terran del sector Coprulu son descendientes de los supervivientes de una misión de colonización del siglo XXIII, enviada desde la Tierra. Comparados con los Protoss y los Zerg, los Terran están muy divididos y frecuentan guerras entre ellos, sumado también a la reciente amenaza de sus vecinos alienígenas. Sin embargo, los Terran son una de las 3 razas dominantes en la galaxia. Los Terran son descendientes de humanos exiliados de la Tierra en el siglo XXI, debido a conflictos políticos y superpoblación. Tras un viaje accidentado, los sobrevivientes colonizaron el sector Coprulu, desarrollando una sociedad caracterizada por su diversidad, ingenio y capacidad de adaptación. A diferencia de las civilizaciones altamente avanzadas y unificadas de los Protoss y la mente colmena de los Zerg, la sociedad Terran es un mosaico de gobiernos militares, corporaciones poderosas y rebeldes. Esta diversidad refleja tanto la fortaleza como la fragilidad de la humanidad, mostrando cómo los humanos pueden prosperar y enfrentarse a desafíos en condiciones adversas. El dominio Terran, liderado por el emperador Arturus Mengs, es la facción Terran más poderosa en el sector Coprulu. Mengs, un líder carismático pero despótico, subió al poder utilizando tácticas de propaganda y represión.
Bajo su mando, el dominio Terran se convirtió en un estado autoritario, donde la disidencia es brutalmente suprimida. Sin embargo, su régimen enfrenta un constante de resistencia de fuerzas rebeldes como los Hijos de Coral y más tarde los Defensores de la Humanidad. Este conflicto interno pone en relieve las luchas por el poder y la libertad dentro de la sociedad, reflejando temas universales de resistencia contra la opresión y la lucha por los derechos individuales. Una de las características más distintivas de los Terran es su ingenio y adaptabilidad tecnológica frente a las amenazas tanto de los Zerg como de los Protoss. Los Terran han desarrollado una amplia gama de tecnologías militares y de defensa. Su enfoque en la movilidad y la versatilidad reflejan sus unidades como los Marines, los Reapers y los tanques de asedio, que pueden adaptarse a diversas situaciones de combate. Esta capacidad de innovación y adaptación es un testimonio de la resiliencia humana y su habilidad para utilizar recursos limitados de manera efectiva. La relación de los Terran con otras razas del universo de StarCraft es compleja y multifacética. Con los Zerg, los Terran tienen una relación predominantemente conflictiva debido a la naturaleza agresiva y expansiva de los Zerg. La constante amenaza de infestación y destrucción por parte de los Zerg ha llevado a los Terran a desarrollar estrategias de defensa rigurosas y a veces desesperadas. Con los Protoss, la relación es más ambigua. Aunque inicialmente hostiles debido a los malentendidos y diferencias culturales, los Terran y los Protoss eventualmente encuentran terreno común frente a la amenaza Zerg, llevando a alianzas estratégicas temporales. Estas interacciones reflejan las dificultades y las posibilidades de cooperación y conflicto entre diferentes culturas y especies. La filosofía y cultura Terran están marcados por su historia de exilio y lucha constante. El espíritu de independencia y la desconfianza hacia el poder centralizado son temas recurrentes en la narrativa Terran. Además, la música, el arte y la literatura dentro del universo Terran muestran una mezcla de nostalgia por la Tierra y una celebración a la resistencia y la supervivencia en un entorno hostil. Esta rica cultura interna añade profundidad a los personajes y a la historia, haciendo que la experiencia de juego sea más inmersiva y significativa. Si el video te gustó, puedes dejar tu like, compartir y suscribirte para ver más material que te pueda interesar. Activa la campana para no perderte mis próximos videos. Si tienes alguna duda o sugerencia para un nuevo video, puedes dejarme tu idea en la caja de comentarios. Sígueme en Instagram para estar más contacto conmigo directamente. Puedes enviarme un mensaje directo. Te ha hablado tu servidor Sid. Nos vemos en la próxima.